Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes en esta hora, siempre agradeciéndole al Señor la oportunidad que nos da de poder trasladar este tema a través de estos medios. Pues estamos abordando lo que es la doctrina básica y queremos pedirle al Señor que Él nos pueda bendecir, nos pueda respaldar y que a través de ese respaldo podamos trasladar adecuadamente la administración de esta palabra. Así que quiero que me acompañe y que juntos hagamos una oración al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, papito lindo, tu misericordia, tu bendición, tu respaldo, Señor. Estamos siempre conscientes, Padre del cielo, que solo tú, por tu Espíritu Santo, nos puedes guiar para poder, Señor, traer esta enseñanza a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y que tanto, tanto la necesitamos. Permite, Señor, que esta enseñanza pueda cimentar a tu pueblo en las verdades que tú has plasmado en tu palabra y que serán de edificación para cada uno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendecimos y te lo agradecemos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Pues como hemos platicado ya en su momento, hermanos, de la importancia que tiene el tema doctrinal. Tanto así que la palabra dice que en el tiempo final habrá muchos que ya no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, conforme a los deseos que tienen, así serán los maestros también que busquen. Pero qué bueno que podamos fundamentarnos siempre en la palabra, porque el Señor a través de eso creo que nos va a dar solidez espiritual. Hoy pues quisiéramos abordar el tema del fruto del Espíritu Santo en su primera parte. Recuerdes, hermano, que cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que desde el principio el Señor nos está exhortando, por así decirlo, pero es una bendición realmente, sabiendo que nosotros lo podemos hacer, a fructificar. Recuérdese que la bendición del principio es fructificar y multiplicados. Pero nadie se puede multiplicar si primero no fructifica. Es decir que, hermano, la multiplicación depende del dar fruto. Ningún cristiano va a poder multiplicarse, va a poder, hermano, expandirse si primero no aprende a poder fructificar. Entonces yo creo, hermano, que eso es muy, muy necesario que cada uno de nosotros pues lo podamos analizar. Recordemos que claro, en lo físico la fructificación se ve. En lo espiritual la fructificación no se ve, ¿verdad? Es algo interno, que vamos interno, pero lo que sí se ve es la multiplicación. Eso sí es algo que podemos ver. Entonces, hermano, creo yo que cuando nosotros vamos a la palabra nos encontramos con que hay diferentes tipos de frutos. Por ejemplo, la Escritura dice, hermano, que hay que dar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. No dice un fruto, sino frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Se habla de los frutos del reino, se habla del fruto de la justicia, se habla de los frutos de la luz. Es decir, hay varios frutos. Hoy nosotros nos vamos a centrar específicamente en el fruto del Espíritu. Como ya dije, vamos a abordarlo en dos partes para poder hacerlo de una mejor manera. Ahora, aquí algo que es, para empezar, algo que es muy, muy importante, es el hecho que veamos que cuando se habla del fruto del Espíritu, no se está hablando a nivel plural, sino de manera singular, porque el fruto del Espíritu solamente es uno que tiene diferentes facetas. Por eso se hablan de varios frutos a veces, pero realmente lo hacemos quizás por costumbre, ¿verdad? Pero realmente es como una naranja. Es como una naranja, el fruto del Espíritu, que tiene diferentes partes, diferentes gajos, diríamos aquí, no sé cómo le dirán en su país o en su localidad, ¿verdad? Que tiene diferentes gajos, pero que es una sola naranja, es un solo fruto con diferentes partes. De la misma manera, así es el fruto del Espíritu, es uno, pero que se manifiesta en diferentes partes. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros podamos evaluar cada una de estas cosas.
mire lo que dice la Escritura en Juan capítulo número 15, versículo número 5. Yo soy la vid verdadera. Perdón, si yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermano, el fruto es lo que más se espera de un árbol. Cuando usted siembra un árbol, si es un árbol frutal, pues lo que usted espera es que ese árbol pueda dar frutos. Entonces yo creo que el fruto podríamos decir que es el producto final, hermano, de un árbol que ha madurado, que ha alcanzado la estatura. Cuando un árbol frutal se le siembra y no da fruto, entonces, hermano, como dice la misma escritura, puede estar inutilizando la tierra. Por eso es que en la palabra vemos que en algunas oportunidades, hermano, se dijo que el árbol que no daba fruto era cortado y era echado al fuego. Entonces, yo creo, hermano, que eso es algo que nosotros tenemos que ver. Por supuesto que ese árbol y ese fruto que tanto se espera, hermano, empezó con una pequeña semillita que fue sembrada, pero, hermano, y que fue cuidándola, despedregándola, abonándola, todo el proceso que se tiene que hacer, hermano, para que un día se pueda llegar a obtener ese fruto tan deseado, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante. Y fíjese que cuando hablamos también, otra cosa importante es que cuando hablamos del fruto de manera singular, porque estamos hablando del fruto del Espíritu, es porque, hermano, esto se refiere a los atributos del Espíritu Santo que al estar en nosotros va a poder desarrollar. Eso es muy, muy, muy importante. La otra cosa también importante que tengo que decirle es que nadie puede dar el fruto del Espíritu, hermano, si no es bautizado con el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es una especie de parteaguas, es una puerta que se abre para los dones, para el fruto y para otras manifestaciones más del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que es muy importante porque el fruto del Espíritu Santo se empieza a dar en el momento que, hermano, la persona, el cristiano, es bautizado con el Espíritu Santo. Sigamos adelante. Entonces el tema pues es el fruto del Espíritu, parte 1, ¿verdad? Ok, mire lo que dice el versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí. Vosotros no me escogisteis. Siempre, como uno lee otras versiones, a veces ya tiene las otras, ¿verdad? Bueno, y os designé, dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Mire, entonces, hermanos, vemos claramente lo que aquí dice, y es que nosotros no solamente debemos de dar fruto, sino que nuestro fruto debe de permanecer. ¿Por qué debe de permanecer el fruto en nosotros? Porque recuérdese que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, una de las cosas que Él viene a hacer es a buscar precisamente fruto. Entonces ya dimos fruto, gloria a Dios, qué bendición, qué maravilloso, hermano. Pero ahora lo que necesitamos es que ese fruto permanezca, porque no, aunque hacemos la analogía con un árbol en lo natural, hermano, no es como los árboles naturales, porque los árboles naturales, hermano, dan su fruto y si no se cortan, esos árboles se terminan secando, hermano, o cayendo, ¿verdad? Y se pudren y ahí se termina todo. Y empieza otra vez otro proceso. No, en el cristiano el fruto debe de permanecer. El fruto es algo que debe de ser constante. Ya diste el fruto del Espíritu, ok, entonces como ya diste el fruto del Espíritu, ahora lo que tienes que hacer es que ese fruto permanezca. ¿Y cómo? Pues, hermano, siempre dándole lugar al Espíritu Santo en tu vida, no contristándolo, para que esto no venga a ser una limitación para que el fruto permanezca en nosotros. Avancemos. Mire, veamos aquí entonces en dónde realmente aparecen estos frutos o estas facetas del fruto del Espíritu. Y por eso mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Amor que se manifiesta en diferentes facetas. Es decir, hermano,
El amor es el fruto principal del Espíritu Santo. Los demás son manifestaciones de ese amor. Es un amor que se manifiesta en diferentes facetas, ¿verdad? Entonces, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, hermano. Sigamos leyendo, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si usted se da cuenta, aquí tenemos una parte del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, hermano, mansedumbre, dominio propio. Por lo menos 9 facetas hay aquí, ¿verdad? En Gálatas capítulo número 5. Entonces, estos son los que aparecen en este pasaje, pero aparecen otros 3 que ahora los vamos a ver. Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, ya vimos allá la bondad, pero ahora nos habla de justicia y verdad. Ya vamos 9, 10 y 11, justicia y verdad. Ya otros 2 más. Y Hebreos capítulo 13, versículo número 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, aquí la escritura está completando 12 es el número de las facetas del fruto del Espíritu Santo. Por eso es que es tan, pero tan importante, hermano, que el cristiano pueda fructificar, porque cuando el cristiano fructifica, definitivamente, hermanos, su vida ya no es la misma. Mire, hay personas que estas facetas del fruto del Espíritu lo tienen de una manera natural. Es decir, hay gente que es bondadosa naturalmente, por genética, por diferentes razones es bondadosa, pero no vayamos a confundir las facetas del fruto del Espíritu con algo natural. ¿Por qué, hermano? Porque el fruto del Espíritu es lo que el Espíritu hace en nosotros y no lo que nosotros por sí mismos podemos hacer. Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos muy, muy claro, hermano, porque si no vamos a cometer errores, vamos a equivocar algunas de estas facetas del fruto del Espíritu, hermano, las vamos a ver como virtudes en algunas personas y vamos a creer que ya tienen quizás, inclusive hay gente que no es cristiana y tiene este tipo de manifestaciones, pero no como fruto del Espíritu, sino como algo natural. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos eso, hermano, para que no creer, hermano, y caer en esa confusión. Mire lo que dice Juan capítulo 4 como un complemento del fruto del Espíritu llamado alabanza, ¿va? Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Ok, entonces aquí como un complemento, hermano, de eso. Ahora, entonces hagamos un resumen aquí, hermano, ¿verdad? De esto. Y también al hacer el resumen vamos a ver algunas cosas importantes. Número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, justicia y verdad y alabanza. Estas serían las 12 facetas del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver solamente las primeras 6 y posteriormente, pues la siguiente semana vamos a hablar de las otras 6 facetas. Ahora, algo que es bien, bien importante, hermano, que nosotros sepamos es, mire, los dones son 18, se recuerda, ¿verdad? Analizamos los dones del Espíritu, son 18. Un cristiano puede tener un don, 2 dones, 3 dones, 4 dones. Es muy difícil creer que un cristiano va a tener los 18 dones del Espíritu Santo. Creo yo, hermano, que no se daría eso. Tal vez, perdón, aquí sí voy a recapitular. El único que tuvo los 18 dones, las 12 facetas del fruto, los 5 ministerios, sería Jesucristo. Pero creo que ningún cristiano más va a tener. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque el Señor siempre busca la edificación del cuerpo de Cristo y entonces disemina entre todo el cuerpo de Cristo esos dones para que seamos como los miembros de un cuerpo que nos necesitamos, ¿verdad? Los unos a los otros. Entonces, de la misma manera, Él da a unos un don, a otros, puede dar 3, 4 dones a alguien, amén, gloria a Dios, pero es muy difícil que lo dé todos. Ahora, el fruto del Espíritu es muy distinto, porque como es singular, es fruto, entonces el cristiano sí tiene que dar el fruto en sus 12 manifestaciones. Por favor, téngalo muy en cuenta porque eso es muy, muy importante. La otra cosa, hermano, que nosotros tenemos que ver y saber, hermano, es el hecho de que
los dones, voy a recapitular. El fruto del Espíritu es lo que nosotros somos. En Cristo, por supuesto, ¿verdad? Es lo que nosotros somos. Los dones es lo que nosotros hacemos. Tengamos claro esa diferencia. El fruto del Espíritu es lo que nosotros somos en Cristo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Pero el don es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros hacemos. Ahora, como dijimos anteriormente, el fruto del Espíritu no es más que los atributos del Espíritu manifiestos en nosotros. En otras palabras, diríamos que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros. Ok, avancemos porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. Mire, este pasaje ya lo habíamos leído, pero para ir avanzando ahí en algunas cositas más. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, nosotros necesitamos que el fruto permanezca en nosotros, ¿verdad? Eso ya lo vimos, que hermano, no solo vamos a dar fruto, sino que el fruto debe permanecer. Pero ahora dice aquí la escritura, hermano, ¿verdad? Que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces, para que el fruto permanezca en nosotros, nosotros tenemos que permanecer en la vid. Si nosotros permanecemos en la vid, entonces Él, Cristo, permanece también en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, versículo 16, hermano. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, os lo conceda. Ok, entonces veamos, hermano, aquí algunas condiciones para poder fructificar, porque estamos hablando del fruto del Espíritu y vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero, hermano, algunas condiciones para fructificar. Dice aquí, mire, Lucas capítulo 8, versículo 18. La parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, quiere decir, para poder fructificar, lo primero que se necesita es una semilla. Yo no me voy a enfocar aquí al concepto que está trasladando este versículo, sino solamente a que tiene que haber una semilla para que pues, se pueda dar fruto. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos también el Espíritu de Dios. Recuérdese que nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, que es nuestro modelo de vida, y al Espíritu Santo. Ya está en nosotros. Entonces ahora, es decir, ya tenemos esa semilla. Como ya tenemos esa semilla, ahora podemos empezar a fructificar. Pero para que empiece a fructificar se necesita que esa semilla, hermano, sea activada, sea habilitada, por así decirlo. Y por eso se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Entonces definitivamente, hermano, es necesario que nosotros sepamos que todo empezó con una semilla para poder fructificar. Lucas 8:15, pero la semilla, dice la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Aquí hay otra cosa importante y es el hecho, hermano, que hay una semilla y ahora tiene que haber una buena tierra. ¿Verdad? Entonces no puede la semilla llegar a un día a dar un fruto si primero, hermano, no se siembra en un lugar. Entonces tiene que haber una tierra. La tierra es nuestro corazón. Ahí es donde nosotros, hermano, tenemos que dejar que el Señor se pueda manifestar, que el Espíritu Santo se pueda manifestar en nosotros y entonces ahí viene, hermano, el desarrollo, ¿verdad? Ok, sigamos. 1 Corintios capítulo número 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Aquí está una tercera condición, o tercera y cuarta, ¿verdad? Hermano, tiene que regarse la semilla. ¿Cómo se riega la semilla? Pues hermano, de muchas maneras. Digamos, cuando nosotros le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos escuchando la palabra, cuando nosotros estamos siendo ministrados, cuando nosotros adoramos, eso es parte de la forma como se riega la semilla, ¿verdad? Ya hay una semilla, ya hay una buena tierra, pero nuestra vida de comunión, de entrega, de devoción con el Señor hace que entonces que eso se convierta en el agua que viene a regar esa semilla, ¿verdad? Ahora,
aquí también hay otra cosa importante, hermano, que nos dice la palabra, que el que da el crecimiento es el Señor. Ya se sembró, ya hay tierra, perdón, ya hay semilla, ya hay tierra, ya se sembró, amén, ya se regó, amén. El crecimiento lo da Dios. Entonces a nosotros nos corresponde, hermano, solamente sembrar, regar. El crecimiento se va a encargar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso nos ayuda para que nosotros no nos envanezcamos. De nosotros no depende el crecimiento, sino que depende del Señor. Sigamos. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda la verdad, porque nos hablará. Dice, hermano, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, hermano, el Señor es el que da el crecimiento, pero aquí dice que es el Espíritu el que nos va a guiar a nosotros. Entonces, yo creo que, hermano, ahí tenemos que entregarnos, rendirnos en las manos del Señor, hermano, y de su Espíritu Santo, para que Él nos lleve a la condición de poder fructificar, ¿verdad? Tal vez aquí otra de las condiciones que nos faltó, hermano, sería la poda, ¿verdad? Y que la menciono de una vez porque sí es bueno, hermano, porque ya se planta, se riega, hermano, el crecimiento lo da Dios, pero ahí viene la poda para que venga el mucho fruto, ¿verdad? Ok, y que así, que ese fruto pueda permanecer en nosotros. Amén. Ok, ahora, cuando una persona no fructifica, no da el fruto del Espíritu, entonces el riesgo que se corre, hermano, es que empiece a dar las obras de la carne. Las obras de la carne son una contraposición a lo que es el Espíritu Santo. Es como lo antagónico, ¿verdad? Es la otra faceta, hermano. Cuando no se da el fruto del Espíritu, entonces el cristiano puede caer, hermano, en empezar a dar las obras de la carne. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Si usted se recordará, allá leímos Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 y 21, si no estoy mal, hermano. Entonces quiere decir que antes estaban las obras de la carne. Por eso es que el fruto del Espíritu elimina las obras de la carne. Pero el cristiano que no da el fruto del Espíritu, lo que hace es potencializa, desarrolla las obras de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, fíjense, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne o los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, cuando un cristiano, hermano, no da el fruto del Espíritu, seguramente va a empezar a manifestarse estas obras de la carne, y ahorita vamos a ver, hermano, cuáles precisamente son, ¿verdad? Recuérdese que nosotros fuimos creados para dar fruto, fructificar. El Señor, hermano, creó al hombre, y dice la Biblia, y luego lo bendijo, diciendo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y ejerced dominio sobre ella. Es decir, nosotros fuimos creados, hermano, por Dios, y luego vino la bendición, y esa bendición es la habilitación para que nosotros podamos dar fruto. Pero cuando no lo damos a Dios, lo vamos a terminar dando para el mundo, para la carne, para el enemigo, para hermano, todo lo malo. Amén. Sigamos adelante. Entonces, ahora veamos las facetas del fruto del Espíritu, que ya vimos que son 12, pero que aquí las vamos a ver representadas en esta imagen, ¿verdad? Y que ya explicamos, hermano, definitivamente, creo yo, algunas, ya las vimos de manera diferente, pero ahora aquí con esta gráfica lo que estamos tratando de decir es que todo se centra en el amor. Todo se centra en el amor. Entonces, del amor se desprende el gozo, del amor se desprende la paz, del amor se desprende la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, la justicia, la verdad. Entonces, cada una de estas etapas, hermano, definitivamente en nuestra vida se tienen que ir manifestando. Un cristiano que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, a excepción que contriste al Espíritu Santo, que le mienta al Espíritu Santo, hermano, que ahí sí que hay varias y facetas de la involución también con el Espíritu Santo. Cuando el cristiano no le da ese lugar al Espíritu Santo en su vida, lo que termina haciendo, hermano, es definitivamente que termina en un estado muy, muy, muy triste, ¿verdad? Porque el que contrista al Espíritu Santo abre las puertas para otro tipo de situaciones. Ahora,
Hermano, definitivamente yo creo que el Señor nos ha llevado a nosotros como sus hijos a que nosotros lleguemos a esta estatura y que podamos tener el fruto del Espíritu en nosotros. Amén. Estas 12 facetas se tienen que manifestar, no todas simultáneamente, sino se pueden ir manifestando en la medida que nosotros, hermanos, vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor. Es más o menos el ejemplo de la naranja. Usted tiene una naranja y no se la mete toda la boca, sino se la va comiendo por partes. Entonces, de la misma manera, así es el fruto del Espíritu en nosotros. Veamos entonces cómo es el carácter de Cristo. Entonces veamos el carácter, hermano, como un estado interno. Es decir, el carácter de Cristo manifestado como un carácter, como un estado, perdón, interno. Entonces, el amor, esa es la naturaleza divina, definitivamente. La Biblia lo dice, ¿verdad? Dios es amor. Entonces, esa es la naturaleza, eso es lo que Él es. Cuando se habla de naturaleza, lo que se es. Entonces, hermano, eso se tiene que manifestar. Esa palabra amor que se utiliza ahí es la palabra ágape. Recuérdese que en la Biblia hay diferentes tipos de palabras para traducir amor. Normalmente se conocen tres: la palabra eros, que es el amor erótico; la palabra filial, que es el amor. Esa palabra eros es un amor que se utiliza dentro de un matrimonio, pero que tiene que ser explicado para no caer en algo fuera del orden, ¿verdad? Luego, la palabra, la otra es el amor filial, que es el amor entre hermanos, y el amor ágape, que aunque también se utiliza entre hermanos, pero hermano es el amor de Dios, ¿verdad? Esa palabra ágape significa amor, afecto o benevolencia, festín de amor, ágape, amado, amor, ¿verdad? Hermano, esta faceta hermano, la actitud de Dios hacia la humanidad, porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, hermano, ese es el amor con el que Dios se manifiesta a la humanidad, ¿verdad? Es un amor que valora, es lo que dice, y vamos a leerlo en un momentito ahí, ¿verdad? Es un amor que estima, es un amor desprendido, es un amor dispuesto a servir, es el amor perfecto, ese es el amor inclusive que echa fuera el temor. Por eso es que es tan necesario que nosotros, hermano, nos demos nos entreguemos más que todo al Espíritu Santo para que Él obre en nuestra vida. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante. Este es el amor de Dios, y este es el amor con el que nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos, hermano, porque hay personas que aman a Dios, pero no se aman a sí mismas. Entonces, interrumpen el proceso del amor hacia dónde se tiene que manifestar, y luego nos tenemos que, hermano, terminar amando también a nuestro prójimo. Y la Biblia inclusive nos demanda amar a nuestros enemigos. Sigamos leyendo aquí, no me voy a detener a explicar cada una de las facetas de este amor, que habría mucho que hablar, ¿verdad? No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no cuenta el mal recibido, no toma en cuenta, perdón, el mal recibido. Mire, si nosotros nos ponemos a analizar este amor, realmente, hermano, estamos muy lejos nosotros de alcanzar esa faceta de amor, ¿verdad? Porque, claro, no significa que no hayamos avanzado ya en el amor, pero hay etapas, hay facetas de este amor en las cuales nosotros necesitamos definitivamente que el Señor, hermano, nos auxilie para poder practicar ese tipo de amor. Y si Él está en nosotros, seguramente lo podremos hacer. Dice: no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán; si hay lenguas, cesarán; si hay conocimiento, se acabará. Hermano, definitivamente este es el amor, hermano, que capacita al Hijo de Dios para que pueda no solo experimentar un amor filial, sino un amor, hermano, que lo lleve a una dimensión distinta,
una dimensión para agradar realmente a Dios. Cuando nosotros tenemos este tipo de amor, hacemos cosas que ante los ojos de los hombres van a parecer ilógicas, pero que ante los ojos de Dios van a ser agradables. Por ejemplo, dice el libro del Cantar de los Cantares, que si el hombre da todo por amor, de cierto sería menospreciado, de cierto sería juzgado, de cierto sería señalado, porque este amor es incomprensible. El mundo y aún muchos cristianos ni siquiera hemos podido alcanzar la estatura de este nivel de amor. Este es el amor, hermano, que nos lleva a cumplir con el mandato de parte de Dios de amar aún a nuestros enemigos. Es un amor, hermano, que transforma para ya no desear las cosas malas, sino que buscar aquello que realmente agrade al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios nos demanda, nos pide, hermano, nos enseña el Señor, nos exhorta a que nos vistamos de este amor, porque, hermano, es el vínculo perfecto, es el vínculo del amor. Así que el Señor nos ayude para que nosotros podamos realmente alcanzar esa estatura. Pero sigamos aquí. Ok, ahí, como le digo, hermano, solo con la explicación de cada una de las facetas del amor, pero casi que esas facetas son explicables en sí mismas, ¿verdad? El amor, hermano, no se jacta. Entonces ya ahí, en lo literal, ya entendimos hacia dónde nos lleva. Que, hermano, no se goza del daño de alguien más. O sea, son facetas que nosotros tenemos que conocer. Ok, vayamos entonces a la siguiente, el gozo. El gozo es la manifestación del amor, hermano, alegre. Es decir, cuando hablamos de la faceta del gozo, estamos hablando que un amor que se manifiesta con alegría, ¿verdad? Mire, esta palabra gozo ahí es la palabra chará o jará, dependiendo, hermano, el tipo de concordancia, ¿verdad? En qué tiempo. Ok. Y esto significa alegría, deleite, calmo, alegría, gozo, gozoso. Se deriva de la palabra chairo, estar alegre, feliz, calmadamente, o bien gozar y regocijar. Recordemos, hermano, que la palabra del Señor nos exhorta a nosotros en repetidas oportunidades a que nosotros estemos gozosos. Regocijados, dice el apóstol Pablo, y otra vez os digo, regocijados. Entonces, hermano, siempre, ahora, ¿cómo vamos a poder tener gozo nosotros, hermano? Llenos del Espíritu Santo, porque recuerdes, en el libro de los Hechos dice la Escritura que los discípulos estaban llenos del Espíritu y de gozo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos hace, hermano, estar con alegría, con gozo, sin importar las condiciones externas, sin importar, hermano, el entorno, aún ni las cosas que podamos estar viviendo, ¿verdad? Es una condición más interna que externa. El gozo no es que estés, como dicen, ¿verdad? Con una sonrisa en tus labios, solamente porque puedes estar aparentemente con una sonrisa, pero en tu corazón no. Entonces quiere decir que el gozo es algo que viene del interno, que hace y envuelve aquellas situaciones difíciles que podamos estar pasando y que nos ayuda a manifestar con alegría, con regocijo en medio de cualquier circunstancia, ¿verdad? Por difícil que esta parezca. Mire, hermano, el Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio. Hermano, cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, tiene que causar un deleite en nuestro corazón. O sea, no puede ser que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios de una manera, hermano, solo por compromiso, ¿verdad? Por ejemplo, yo le estoy sirviendo al Señor, pero estoy sin deseo de estar, estoy solo porque tengo que estar. No, eso te debe causar un deleite. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El hacer tu voluntad me causa deleite. Por eso es que Jesús fue al monte Getsemaní y ahí le dijo: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, la tuya. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Tu voluntad es que yo muera? Ok, yo no quisiera morir en mi humanidad. Por supuesto que él en su divinidad sabía que tenía que morir, pero, hermano, en su humanidad sentía temor, como hombre sentía temor a enfrentar ese momento. No quisiera morir, pero si tu voluntad es que yo muera, Señor, yo me deleito no en morir,
Porque ¿quién se va a deleitar en morir si no me deleito en hacer tu voluntad? Eso, hermano, es realmente entrar a una etapa, a una dimensión totalmente diferente. De tal manera que el Señor, el hacer la voluntad del Padre, hermano, lo llevaba a considerar inclusive mayor que el deleite que podía causar el alimento corporal. Así que nosotros debemos de pedirle al Señor, hermano, cumplir realmente con nuestra comisión aquí en la tierra de una manera con gozo. Sigamos. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hermano, definitivamente nosotros necesitamos entender que es por el Espíritu Santo que viene este gozo, pero que el reino de los cielos, es decir, el gozo es parte del reino de los cielos. Dice aquí que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es decir, al final como que se lleva a la dimensión de gozo. La justicia y la paz nos llevan al gozo. Recuérdese, hermano, que Abraham se encontró con Melquisedec, que era rey de justicia. Era rey de justicia y rey de paz. Y luego experimentó el gozo. Entonces se encontró con Melquisedec, le ministró justicia y paz. Y después llegó a tener un hijo que su nombre significa gozo o risa. Entonces quiere decir que Abraham entró a ese reino de Dios, ¿verdad? Sigamos. Dice, y los discípulos estaban continuamente, no de vez en cuando, no, continuamente. ¿Por qué? Porque ya había venido el Espíritu Santo a bautizarlo y ellos empezaron a dar el fruto del Espíritu, y aquí dice que estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso, si tú te llenas del gozo, si tú te llenas del Espíritu Santo, ahí se va a manifestar también el gozo, porque esa es una de las facetas del fruto. Ok, vayamos al tercero, que, hermano, que sería la paz. La paz es es la manifestación del amor que reposa, el amor que te da tranquilidad, el amor que te da, hermano, descanso. Entonces eso es la manifestación del fruto en su faceta de paz. Esta palabra paz viene, hermano, de la palabra eirene, la palabra griega 15:15, que es eirene. Y dice, hermano, que significa paz, prosperidad, y significa paz, ausencia de agresión y orden. Mire qué tremendo. Entonces, cuando hay paz, también va a venir el orden. Cuando hay paz, hay ausencia de agresión, es decir, hermano, y viene la prosperidad. Entonces, cuando una persona tiene paz, definitivamente se van a manifestar muchas cosas. Fíjese que esto es bien importante, porque, hermano, en el reino de Salomón, que fue el reino de paz, ¿verdad? Y que es figura del reino eterno del Señor, pero bueno, no voy a entrar en detalle de eso. Era un reino de paz. Y recuerde usted que inclusive la palabra del Señor nos dice que Salomón, su nombre significa pacífico. Ahora, fíjese que entonces eso se manifestó en el reinado de Salomón. Número uno, prosperidad. Fue uno de los tiempos donde mayor prosperidad ha habido. Tanto así, hermano, que la plata era considerada como nada, hermano, porque había demasiada prosperidad. Pero también vino un tiempo de orden. Entonces, qué tremendo, hermano, porque cuando nosotros tenemos la faceta del Espíritu llamada paz, va a haber orden en nuestra vida y va a haber prosperidad también, ¿verdad? Y esto describe de alguna manera, hermano, las relaciones con armonía que deben de haber entre los cristianos, entre Dios y el hombre, entre las mismas naciones, ¿verdad? Que lamentablemente no se da. Y que Jesús también, hermano, dijo, ¿verdad? Mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Recordemos que Jesús es príncipe de paz, ¿verdad? Y definitivamente, hermano, Él lo que quiere es que nosotros recibamos esa paz. Por eso, cuando el Señor Jesucristo resucitó, una de las cosas como se presentó a sus discípulos, paz a vosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había turbación por la muerte de Él. Hermano, los discípulos se les había olvidado que Él les había dicho que iba a resucitar y había turbación, pero ahora el Señor, hermano, aquí ministra paz. Mire lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la paz de Dios no es algo que sea entendida, comprendida, ni recibida por los hombres. La paz de Dios es algo, hermano, que en medio de cualquier circunstancia nosotros podemos tener paz. Como dice que el canto, puedes tener paz en medio de la tormenta. Estamos nosotros en medio de un huracán, pero ahí está el ojo del huracán y ahí hay paz. Entonces el Señor nos tiene guardados y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Dice, guardará la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Es decir, va a evitar que caigamos en un proceso, en un periodo, bueno, también proceso de estrés, de ansiedad. Hermano, no, en el nombre del Señor, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso, si tenemos al Espíritu Santo, va a manifestarse el fruto del Espíritu. Al manifestarse el fruto del Espíritu, nos va a guardar, hermano, de toda ansiedad y de caer en cualquier situación, como dice el salmista, en el pozo de la desesperación. Amén. Continuemos. Isaías 53:5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Es decir, nosotros no merecíamos paz, pero como creímos hermano, y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces el castigo que nosotros merecíamos, hermano, ahora cayó sobre él, y entonces nosotros ahora podemos tener paz. Puedes tener paz. Hermano, el Señor te quiere ministrar paz. Y luego dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Mire lo que dice Colosenses, hermano, en su capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces, Jesucristo vino a reconciliarnos a nosotros con Dios. Es decir, cuando él murió en la cruz del Calvario, nos estaba reconciliando con el Padre, hermano. Porque nadie puede tener paz con los demás si primero no tiene paz con Dios. Claro, en el mundo la paz se ve de una manera distinta, pero esa es la paz del mundo. Pero la paz de Dios es muy distinta. Y la paz de Dios, hermano, como sobrepasa todo entendimiento, como no logra el hombre entender esas cosas, entonces Él nos vino a reconciliar con Dios. Al estar reconciliados con Dios, ahora podemos reconciliarnos con los demás. Pero ¿cómo lo hizo? Por medio de su sangre. Por eso, hermano, quien menosprecia realmente el sacrificio de la sangre, está menospreciando el fruto del Espíritu, que le va a traer esa faceta que se llama paz, y que en medio de cualquier circunstancia, hermano, Dios le va a ministrar. Ok, veamos una segunda etapa del fruto del Espíritu, otras tres manifestaciones o facetas. El carácter de Cristo, por supuesto, en su expresión con los hombres. Primero era en su estado interno. Ahora, hermano, en el estado interno hablamos del amor, del amor, la paz, y ¿cuál era el otro? Hermano, el gozo, ¿verdad? Eso es un estado interno, pero ahora hablamos del carácter en su expresión con los hombres. La paciencia. Es el amor que sabe esperar, pero no solo esperar, sino que, hermano, esperar sin inquietarse, esperar siendo ministrado precisamente por esa paz. Miremos, esta palabra, hermano, esta palabra viene precisamente, hermano, la paciencia, ¿verdad? Viene, déjeme, ok, macrosumia. Dice de lo mismo que la 31:16 se traduce como longanimidad. Dice, oiga pues, soporte, aguante o paciencia. Es decir, hermano, estamos esperando, pero estamos soportando, estamos pasando un momento de dificultad, y sin embargo, hermano, no nos inquieta. Dice clemencia, y dice aquí, es la paciencia ante personas hostiles. Es decir, hermano, no te desesperan, no te inquietan, no te sacan de tus casillas. Es la paciencia ante personas hostiles. Macrosumia o macrotumia es un vocablo compuesto por macros, largo, y tumos, temperamento. Es decir, tener un temperamento largo, es saber esperar, es no dejar que el temperamento se manifieste, hermano, que se subleve. Dice, es un temperamento largo que dura, pero en el sentido, hermano, no solamente de tiempo, sino que no se inquieta, que no te sacan.
hermano. Es decir, si viéramos el temperamento como un termómetro, es decir, no se te sube la temperatura, sino que te mantienes ahí a pesar de que puedan haber condiciones externas que te puedan estar estorbando. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para que los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces quiere decir que, hermano, el Señor Jesucristo nos mostró a nosotros su paciencia. ¿Dónde nos la mostró? Cuando fue llevado a la cruz, cuando fue vituperado, cuando fue azotado, cuando fue maltratado, cuando fue, hermano, inmolado. Ahí nos mostró. Inclusive, recuérdese usted que a la gente le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Él, ¿qué dijo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es decir, Él no da, estos no vale la pena que yo muera por ellos. No dejó, hermano, que lo sacaran de esa macrotumia, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando nosotros decimos: Señor, ayúdame a dar el fruto de la paciencia, el Señor sabe que nos dice: ok, como la tribulación produce paciencia, entonces te voy a dar tribulación para que aprendas la paciencia. Claro que eso nadie lo quisiera, pero la misma palabra del Señor nos enseña eso. Gloria a Dios. Entonces, hermano, a veces no entendemos el propósito de las tribulaciones, pero uno de ellos es que el Señor, a través de esa tribulación, va a permitir que venga la paciencia a nuestra vida. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Recuerda, la tribulación produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, nosotros necesitamos alcanzar una estatura de perfección. Eso lo dice la palabra: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Sí, pero ahora entendemos, hermano, que para poder ser perfectos y completos necesitamos paciencia. Nadie va a ser perfecto si no tiene paciencia. Entonces esa paciencia va a ser ministrada a través de la prueba de nuestra fe. Y el Señor mismo nos dice, nos llama bienaventurados, hermano, bienaventurados. Entonces, no te inquietes, no te desesperes, no te preocupes, hermano, esa faceta se va a manifestar en tu vida. Mire lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes. Entonces, ¿para qué nos va a servir la paciencia? Hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor. Tenemos que aprender a ser pacientes hasta que Él aparezca por su iglesia, hasta que Él venga a arrebatar a su iglesia, hasta que el Señor se lleve a su iglesia para hermano, a las bodas del Cordero. Ser pacientes hasta, no te inquietes antes. Entonces, ahora más que nunca, entiendes por qué necesitas. Ya te dije, ¿por qué necesitas paciencia, hermano? Pues aquí lo dice la Escritura, para poder esperar, para poder, hermano, conocer el tiempo, para poder saber que el tiempo está corto, pero eso es hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Entonces quiere decir que, hermano, Dios anhela que nosotros podamos dar a conocer el fruto del Espíritu, llamado paciencia, porque ahí esa paciencia nos va a llevar a permanecer para, hermano, el encuentro con el Señor Jesucristo. Así que en el nombre del Señor yo te invito a que seas paciente. Y luego Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, dice, heredan las promesas. Entonces, por medio de la fe y la paciencia, heredamos la promesa. Entonces, la fe viene a ser un potencializador de la paciencia para que podamos alcanzar las promesas. ¿Qué promesas? Todas las que el Señor le ha hecho a su iglesia, hermano.
pero las promesas más importantes son tres: la promesa del Padre, la promesa del Hijo y la promesa del Espíritu Santo. Poniéndola en el orden cronológico, la promesa del Padre es el bautismo con el Espíritu Santo, y es donde empieza nuestra mayor relación con Él y nuestra preparación, hermano, para el encuentro con el Señor. La promesa del Espíritu Santo es nuestra restauración, hermano, Él lo dijo también. Y luego la promesa del Hijo es su venida, y Él viene a traer una iglesia. Aleluya. Ok, miremos la benignidad, el amor que comprende. Ser benigno es tener un amor que comprende. Esta palabra benignidad viene de la palabra, hermano, crestotes, que significa utilidad, excelencia moral, dice en carácter o presencia, benignidad, bondad. Es una disposición bondadosa de corazón hacia los demás. Es una disposición bondadosa de corazón hacia los demás. Es una virtud más que ser algo pasivo, es algo activo, hermano. Definitivamente, hermano, no es que nazca de la debilidad de una persona, sino la bondad nace de la fortaleza, de la manifestación del Espíritu Santo, como una fortaleza en el Hijo de Dios, hermano. Es una fortaleza que el cristiano puede controlar para poder, hermano, ayudar a los demás, para poder ver la necesidad de los demás y poder, hermano, hacer algo por ellos. Entonces es necesario definitivamente que nosotros, hermano, podamos aprender esta disposición de un corazón de bondad hacia los demás. Pero veamos aquí algún otro concepto. La palabra benignidad se usa únicamente para significar dulzura. Y esta clase de dulzura consiste en tratar a los demás con gusto, cordialmente, con alegría. Eso, cuando se dice una persona es bondadosa, es una persona que está tratando con bondad, con dulzura también a los demás. Es una persona, hermano, que trata con cordialidad a los demás, no tiene un mal gesto. Ahora, muchas veces nos encontramos con personas, hermano, que son lo contrario a lo que aquí está hablando la Escritura. Pero algo que es importante entonces es dejar, porque hay personas que ya hablaron en lenguas, es decir, ya fueron bautizadas por el Espíritu, pero aún no se ha visto esta faceta, porque no dejan que el carácter de que ellos tienen y su temperamento sean, hermano, sean sustituidos por el carácter de Cristo a través de la faceta de la bondad. Miremos algunos versículos. Más bien demostrándonos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Entonces, si usted se da cuenta, aquí está hablando, hermano, del trato con los demás, ¿verdad? El trato que nos lleva a hacer algunas cosas para con los demás. Entonces, ser benignos, hermano, esta benignidad a veces se puede confundir un poquitito con lo que es la bondad, ¿verdad? La bondad es algo distinto. La benignidad, hermano, es tratar con dulzura a los demás, tener un gesto amable para con los demás, ¿verdad? Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 11, verso 24. Porque era un hombre bueno. Está hablando, me parece que aquí está hablando de Bernabé, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, mire a lo que puede llevar, hermano, la benignidad en la vida de una persona a través del testimonio de este hombre llamado Bernabé. Hermano, muchos fueron llevados al Señor. Entonces yo creo que ese es el tiempo donde nosotros tenemos que dejar que el fruto de su Espíritu se manifieste en nuestra vida. Y luego, hermano, por último, en esta primera parte del tema, el fruto del Espíritu, vamos a ver la faceta de la bondad. Es el amor que comparte. Por eso le decía, y en algún momento como que yo cité algo ahí de ayuda, ¿verdad? Pero realmente la benignidad es el trato, hermano, cómo somos con los demás, somos benignos, somos amables, pero la bondad es la manifestación del amor que comparte. La palabra aquí es agadolsune, ¿verdad? Agalsosune. Perdón, pero estas palabras a veces griegas son un poquito difíciles de pronunciar. Significa bondad, virtud o beneficencia, bondad. Ok.
es la inclinación que lleva a ocuparse de los demás. Aquí está lo que le decía, ¿verdad? Yo en algún momento como que quise decir ahí ayuda, pero realmente, hermano, la benignidad es el trato con los demás amable, y aquí está hablando, hermano, de ya ocuparse. Es la inclinación que lleva a ocuparse de los demás y a que participen de lo que uno tiene. Mire qué tremendo. Atención hacia los que están en necesidad. Se demuestra en la forma de hablar, en la generosidad de la conducta, en el perdón de las injurias. Es decir, hermano, que cuando uno es bondadoso, uno hace partícipe a los demás de lo que uno tiene. De lo que uno tiene internamente y también externamente, ¿verdad? Es una actividad de bondad a los demás, de ayudar a los demás. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, mire qué lindo, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mire, por eso es que el fruto del Espíritu no se puede comparar con actitudes, hermano, naturales que pueda tener una persona, porque la bondad de Dios lo guía al hombre hacia el arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo bondadoso que es Dios, lo misericordioso que es Dios, esto definitivamente nos lleva a nosotros, hermano, a que nos arrepintamos delante del Señor, a que reconozcamos la grandeza de Dios, a que nos demos cuenta, hermano, del Dios que nosotros tenemos. Es un Dios maravilloso, es un Dios especial, es un Dios bondadoso. Mire, ¿qué más podríamos decir de Dios, verdad? Y luego Mateo 25, 23 dice, su Señor le dijo, buen siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí está hablando de un siervo bondadoso, pero que aquí la Biblia lo traduce como bueno, pero es un siervo bondadoso, hermano, definitivamente, ¿verdad? Si nosotros nos recordamos, está hablando de la parábola de los talentos, y la recompensa que había recibido este hombre era por el buen uso que le había dado a los talentos que le habían confiado. Pero la bondad, hermano, del Señor fue manifestada precisamente, hermano, recompensándolo a él por lo que había hecho, ¿verdad? Hermano, pero también Dios fue bondadoso, porque aquí en la sombra, en la figura, hermano, este es su Señor es Dios, ¿verdad? En la parábola, su Señor es Dios. Entonces él, en su bondad, le reconoce lo que él había hecho, pero el hombre también, como era bueno, es decir, era bondadoso, entonces quiere decir que esa bondad la manifestó, hermano, en la forma como administró lo que hizo precisamente con los talentos que le habían encomendado. Entonces, hermano, hoy hemos analizado aquí a la luz de la Escritura, por lo menos voy a retornar a esta grafiquita. Por lo menos hemos desarrollado primeramente, por supuesto, no con detalle todo, pero más o menos las primeras 6 facetas del fruto del Espíritu. Gozo, no, primero amor, ¿verdad? Que es el amor, que es la naturaleza de Dios, y así es como Él se manifiesta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Esas son las primeras, hermano, 6 facetas que hemos analizado en esta oportunidad. La próxima semana continuaremos con el tema para ver las otras 6 facetas, pero creo que aquí hay bastante material para que nosotros podamos desarrollarlo y, hermano, estudiarlo, analizarlo, y más que tener el conocimiento, poner en práctica estas facetas, pero no ponerlas en práctica como algo nuestro, sino ponerlas en práctica dejando que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, y que sea, hermano, los atributos del Espíritu Santo manifiestos en nosotros, y no lo que nosotros por sí mismos o de manera natural podemos hacer, inclusive ni siquiera aprendido, porque eso es algo que tiene que
instintivo. Digo instintivo en el sentido de que como ya tenemos el Espíritu Santo internamente, entonces se debe de manifestar. La única manera que no se manifieste el fruto del Espíritu es que no hayamos sido bautizados con el Espíritu Santo, o que habiéndolo sido, nosotros no le demos la libertad al Espíritu para que Él sea el que manifieste ese carácter de Cristo en nosotros. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir este tema doctrinal. Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente por tu bondad y misericordia. Agradecido, Señor, porque nos permites trasladar esta enseñanza de doctrina. Yo te suplico, yo te pido, papito lindo, por favor, que seas tú propicio a nuestra vida de tal manera, Señor, es que nosotros permitamos al Espíritu Santo fructificar en nosotros, que se den las condiciones adecuadas para que, Señor, veamos ese fruto manifiesto y que ese fruto permanezca en nosotros. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, porque sé que tú eres un Dios de misericordia, de bondad, Señor, y de poder. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, te lo agradecemos y te pedimos, Señor, que esta enseñanza pueda ser comprendida, Señor, por aquellos que la puedan escuchar y que sobre todo sea aplicada también a nuestra vida. Tu palabra dice que el que oye y entiende es el que da fruto. Así que tus hijos puedan oírla, entenderla para poder fructificar. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos hasta nuestro próximo tema. Bendiciones.